Cordial saludo, apreciados estudiantes de grado 10 y 11. En este video quiero hacerles un resumen y un repaso acerca de los productos notables y algunas de las aplicaciones que, pues en casos o situaciones cotidianas en donde se utilizan precisamente estos productos notables y también los polinomios. Entonces, sin más preámbulos, arranquemos acá. En la guía número 3, ustedes tuvieron la oportunidad de estudiar dos productos notables, son varios. Por ahora vamos a tocar estos dos, que es cuadrado de un binomio y suma por diferencia de dos términos. En el cuadrado de un binomio, la forma de un producto notable es cuando tenemos precisamente un binomio, es decir, dos términos que se suman o se restan elevados al cuadrado. Por ejemplo, tenemos 4x más 2y elevado al cuadrado. Entonces, ¿cómo identificamos? Sencillamente porque podemos ver dos términos que, como les digo, pueden estar sumando o restando y que están elevados al cuadrado. ¿Por qué es un producto? Porque es que cuando yo digo 4x más 2y, ¿cierto? Esto lo que significa es que estoy multiplicando dos paréntesis 4x por 4x más 2y por otro paréntesis que tiene exactamente el mismo contenido. Y esto significa que, pues, ambos paréntesis como son iguales, quiere decir que es como si yo elevara al cuadrado uno de los dos. Entonces, recuerden cómo se resuelve. Es algo muy fácil de aprender. El primer término, ¿cierto? Que está aquí, 4x, se debe elevar al cuadrado. Esa es la primera condición. Luego, si se trata de una suma de dos términos, todos los términos van a quedar positivos y todos los términos van a quedar sumando, entonces seguiría aún más. El término que le sigue es, se calcula multiplicando 2, es decir, siempre va un 2, que multiplica al primer término, que sería 4x, por el segundo término, que en este caso viene siendo 2y. Entonces multiplicamos por 2y. Más, ¿cierto? Más. Y finalmente el segundo término, que es 2y, termina también elevándose al cuadrado. Entonces observen que, digamos, si lo seguimos siempre en el mismo orden, tenemos que el primero y el último término del resultado de ese producto notable siempre es el primer término y el segundo término elevados al cuadrado. Y el otro término, el de la mitad, sería doble producto, o sea, 2 que multiplica a los dos términos. De ahí pues ya, de aquí para arriba es aplicar reglas de potenciación que les sugiero y por favor les recomiendo repasen. En la página web también hay muchos videos sobre potenciación con álgebra, ¿listo? Entonces, acá recuerden que la regla de la potenciación me dice que cuando yo tengo un producto elevado a una potencia, esa potencia se reparte para los dos elementos del producto. Entonces, sería 4 al cuadrado, pues me daría 16. Y la x también sería elevarla al cuadrado. Aquí, pues simplemente se trata de hacer la respectiva multiplicación. Recordemos 2, miren acá, 2 por 4 me da 8 y 8 por 2 me da 16. Y en cuanto a las letras, pues tenemos solamente x por y, entonces x por y más y aplicamos nuevamente potencia al final, 2 la elevamos al cuadrado, sería 4 y la y también queda al cuadrado y de esa manera se resuelve el producto notable. Es diferente cuando tenemos una diferencia. Por ejemplo, si tenemos 3b menos 2, bueno, pongámosle otro acá, 3b menos 6m elevado al cuadrado. Nuevamente es el cuadrado de un binomio, solo que ahorita en vez de suma tenemos una resta, pero el proceso es similar. Primero que todo, pues el primer término, que en este caso sería 3b, se elevaría al cuadrado.
Aquí es donde viene la diferencia, y es que el signo del término que va a ser el doble producto del primero por el segundo ya no es positivo sino negativo. Es decir, cuando se trata de una suma de dos términos, todos los resultados dan positivo, pero cuando se trata de una resta de dos términos, entonces el segundo término, es decir, el que va a ir dos veces el primero por el segundo, debe ser negativo. Entonces aquí nuevamente el panorama es igual, dos veces el primer término, que sería 3b, por el segundo, que sería 6m, y el último siempre va a ser también positivo. Es decir, que la única diferencia con el anterior procedimiento es que el término, que es el doble producto del primer término por el segundo término, en el resultado ahora es negativo. Del resto todo es igual, porque finalmente también el segundo término se eleva al cuadrado. Y nuevamente resolvemos. 3b al cuadrado me daría 3 al cuadrado, pues 9b cuadrado, menos, aquí multiplicaríamos 2 por 3, 6, y por 6 daría 36 bm, porque las letras no tienen términos comunes. Finalmente más, luego el 6 al elevarlo al cuadrado, pues me daría 36, y la m me quedaría m al cuadrado, y ahí quedaría la solución de ese producto notable. El otro producto notable que se ve en la guía 3 es suma por diferencia de dos términos. Antes de continuar, pues quiero recordarles que se llaman productos notables debido a que, como su nombre lo dice, son productos, o sea, multiplicaciones, ¿cierto? Entre polinomios o entre binomios, bueno, en general entre polinomios, que tienen una característica en particular, y hay una forma de solucionarlo de manera simplificada. Claro, cuando ustedes resuelven, por ejemplo, una multiplicación de un polinomio por un polinomio, ustedes lo hacen término a término, ¿cierto? Es decir, multiplican el primer término de acá por cada término de acá, y luego siguen con el otro término. Entonces, los productos notables, cuando ustedes identifican una multiplicación como un producto notable, simplemente lo que deben hacer es recordar cómo es la fórmula para resolverlo de una manera más simplificada, sin tener que recurrir a la multiplicación de cada término por cada término. Por eso es producto notable. Cuando hablamos suma por diferencia de dos términos, significa que ese producto tiene la característica de que obviamente pues son dos binomios que se multiplican, con la particularidad de que los dos binomios tienen los mismos términos. Es decir, por ejemplo, 5a y 3b, por decir algo, 5a y 3b. Solo que en el primer paréntesis esos términos se están sumando, mientras que en el segundo paréntesis esos términos están restando, o viceversa. En todo caso, es una multiplicación de dos binomios, donde los dos binomios prácticamente son iguales, solo que en un paréntesis o en un producto, perdón, en uno de los dos binomios está la suma de los términos y en el otro está la resta. Y este es un caso muy sencillo porque se resuelve de manera muy fácil, y es de la siguiente forma. Simplemente tomamos el primer término y lo elevamos al cuadrado, y lo restamos con el segundo término elevado al cuadrado, y listo, no es más. Entonces aquí elevamos 5 al cuadrado, pues me daría 25. A al cuadrado, pues a cuadrado, menos, este menos siempre va a ir, y en el segundo término sería 3 al cuadrado 9, y b al cuadrado 9b cuadrado, y con eso ya queda solucionado. Como se dan cuenta, se trata solamente de elevar al cuadrado ambos términos y restarlos. Primer término menos segundo término. Es decir, debe tener en cuenta obviamente quién es el primero y quién es el segundo término, para que queden en el orden correcto. Es decir, siempre el segundo término va a ser en el que en uno de los dos paréntesis está después del menos. ¿Sí? Es decir, siempre el segundo término va a ser el que en uno de los dos paréntesis está después del menos. ¿Listo? Entonces, así quedaría esos productos notables. ¿Dónde ustedes están en los productos notables? Vean, en la guía número 3, aquí vamos a abrirla. En la guía número 3, esos productos notables están en los puntos 10, mírenlos, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuál es la condición que se coloca para resolver esos productos notables?
no la deben efectuar término a término. Ojo, no deben multiplicar término a término, sino aplicar la fórmula del producto notable que les acabo de explicar. Entonces, ojo, porque si lo resuelven término a término, no se les vale. Por eso se llaman productos notables, para aplicar la fórmula que simplifica el producto. ¿Listo? Bien, y hay una serie de aplicaciones, sobre todo en la parte de geometría, de aquellos polinomios. ¿Cómo sería la cuestión? Entonces aquí tenemos unos ejemplos que vamos a ir resolviendo. Entonces el primer ejemplo, la idea es que se tiene un cuadrado, todos los lados iguales, cuyo lado mide 3a más 4b al cuadrado. Eso es lo que mide el cuadrado. El lado del cuadrado mide 3a más 4b al cuadrado. Y están preguntando, aquí vamos a hallar el área de ese cuadrado. Entonces, como ustedes saben, el área de un cuadrado en la geometría simplemente se halla elevando al cuadrado la longitud del lado, ¿cierto? O lado por lado, que es lo mismo. Por lo tanto, lo que quiere decir acá es que si yo voy a hallar el área de este cuadrado, debo conocer su lado, y su lado mide 3a más 4b cuadrado. 3a más 4b cuadrado. ¿Listo? Y ese lado se eleva al cuadrado para que me dé el área de esta figura. Si ustedes se pueden dar cuenta, esto tiene la misma forma del anterior producto notable, que es cuadrado de un binomio, sumando acá, y por lo tanto se debe aplicar su fórmula, y es elevar el primer término, 3a al cuadrado, más, todos van a ser positivos porque es una suma, dos veces, recuerden, dos veces el primer término 3a por el segundo término 4b cuadrado. Ojo, porque este cuadrado es del binomio, no es el cuadrado del paréntesis que termina siendo el cuadrado de todo el binomio. No, este cuadrado es de esta letra nada más. Entonces no hay que omitir este cuadrado. Y finalmente sumamos el segundo término, que es 4b cuadrado al cuadrado. Repito, no hay que omitir este cuadrado. O sea, este cuadrado es una cosa y este cuadrado pertenece al término, mientras que este cuadrado es de la fórmula. ¿Listo? Y pues ahí ya simplemente se trata de aplicar reglas de potenciación. El primero que haría 3a al cuadrado sería 3 al cuadrado 9, a al cuadrado pues a cuadrado, más, aquí multiplicamos 2 por 3, 6, 6 por 4, 24, 24, y las letras quedaría a por b al cuadrado, no hay que omitir este. Y finalmente más, aquí es donde deben ustedes repasar mucho la potenciación. 4 elevado al cuadrado me da 16. Y ojo a esto, tengo b al cuadrado, y al elevar al cuadrado hay una regla de la potenciación que se llama potencia de una potencia. Y acuérdense que es cuando yo tengo una potencia que tiene un cierto exponente y lo elevo a otro exponente. Ahí debo multiplicar los dos exponentes. 2 por 2 me da 4 y por lo tanto b queda a la 4. Esta sería entonces el área de ese cuadrado. Otra aplicación de los polinomios se hace acá, donde tenemos un área o tenemos un rectángulo inicialmente y nos dicen que el área de ese rectángulo es 4x a la 3 más 12x al cuadrado menos 8, y que uno de sus lados, el largo del rectángulo, mide x más 1. La pregunta es, ¿cuánto mide el ancho del rectángulo? Entonces miren, ustedes saben que en un rectángulo el área se halla multiplicando el largo por el ancho, o si lo quieren llamar base por altura, es lo mismo. Y entonces quiere decir que aquí, en esta parte donde está el signo de interrogación, que es la medida del ancho, ¿cierto? Debe haber un polinomio o un binomio, bueno, un polinomio que al multiplicarse con este polinomio me tiene que dar esta área. Por lo tanto, si yo quiero saber cuánto mide el ancho conociendo el área y este lado, lo que debo hacer pues obviamente es una división. ¿Qué vamos a dividir? Pues vamos a dividir el área, 4x al cubo más 12x cuadrado menos 8.
lo vamos a dividir entre el lado que conocemos que es el largo, que es x más 1. Y procedemos a hacer una división de polinomios como ya la sabemos hacer, ya la hemos repasado, por lo tanto no me voy a detener mucho acá. Les sugiero repasen la división. Ahí en el otro video que les envié está cómo se hace la división. Entonces simplemente vamos a hacerla rápidamente. Recordemos, dividimos 4x al cubo, primer término sobre primer término. 4x al cubo dividido x me queda 4x cuadrado. Luego multiplicamos 4x cuadrado por x me da 4x al cubo positivo. Por lo tanto aquí lo coloco negativo. Recuerden que se cambia el signo. 4x al cubo. Luego 4x cuadrado por más 1 pues me da el mismo 4x cuadrado. Pero recuerden que como da positivo aquí debo colocarlo negativo. 4x cuadrado. Algo que se me olvidó decirle es que hay que organizar primero el dividendo, ¿no? En este caso no hubo necesidad porque ya está organizado. Mírenlo acá, x a la 3, x a la 2. Bueno, aquí sí voy acá a recordar algo que se me pasó por alto, y es que recuerden que cuando no hay un término, por ejemplo en ese caso seguiría x, vamos a poner un 0 y luego sí colocamos el menos 8. Sí, porque hizo falta un término ahí. Bueno, seguimos. Les sugiero, como les digo, repasen la división de polinomios. Luego entonces hacemos la respectiva sumatoria de términos, como ya lo hemos venido haciendo. Y vemos que obviamente se cancela, esto da 0. Y aquí tenemos 12x cuadrado menos 4x cuadrado, pues eso quiere decir que me va a dar 8x cuadrado positivo, porque estamos sumando términos semejantes. Bueno, bajaríamos el 0. Y haríamos nuevamente el mismo proceso, dividimos, ahora 8x cuadrado, lo que me quedó aquí entre x, pues eso me va a dar más 8x, correcto. Multiplicamos 8x por x, 8x cuadrado, como dio positivo lo ponemos aquí negativo, y luego 8x por 1, miren, 8x por 1 me da más 8x, luego aquí lo debo colocar como menos 8x debajo del 0, si ve que la x es el término que quedó faltando, por eso va al 0. Es importante eso. Aquí nuevamente se cancela aquí y me queda 0 menos 8x me da menos 8x. Y por último, entonces dividimos, bajamos el menos 8, que es el último término, y dividimos nuevamente el primer término sobre el primer término. Menos 8x dividido más x, eso me da negativo y me da 8. Multiplicamos menos 8 por x me da menos 8x, pero aquí lo pongo al contrario, más 8x. Y por último, menos 8 por 1 me da menos 8, pero aquí lo coloco como más 8, porque se invierten, recuerde, y esto hace que el residuo sea 0. Conclusión, esta es la medida del ancho del rectángulo, ¿cierto? Es decir, que en el rectángulo, ¿cómo quedan las dimensiones? Las dimensiones quedan el largo x más 1 y el ancho, este ancho, es igual a 4x cuadrado más 8x menos 8. Bien. Tenemos acá otra aplicación. Tenemos nuevamente ahora un rectángulo que tiene un largo de a más b y un ancho de a menos b. Y nos piden hallar el área. Entonces vamos a calcular el área de ese rectángulo. Otro caso muy sencillo, porque aquí vamos a ver precisamente otra aplicación del producto notable. Si ustedes se dieron cuenta, el primer ejercicio que hicimos acá, hallando el área de este cuadrado, miren, el área de este cuadrado fue aplicar el cubo de un binomio, o sea, un producto notable. Ahora aquí vamos a aplicar otro producto notable y lo verán por qué. Recuerden que un rectángulo, ¿cómo se halla el área? Nuevamente, repito, largo por ancho. Entonces, como conocemos el largo y conocemos el ancho, simplemente el área es igual a lo que mide el largo, que es a más b, por lo que mide el ancho, que es a menos b. Fíjense muy bien que la estructura de este producto me quedó como la suma por la diferencia de dos términos, que fue lo que vimos acá en los anteriores ejercicios, cuando expliqué los primeros productos notables. Entonces, recuerden que eso simplemente se resuelve elevando al cuadrado el primer término y restándole el cuadrado del segundo término, y este sería el área de ese rectángulo y listo, no es más lo que hay que hacer.
Por último, hacemos rápidamente este ejercicio donde nos piden hallar el área de esa figura. En ese caso, lo interesante es que aquí pues no conocemos tan fácilmente los datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir esta figura, la vamos a dividir en dos figuras, ¿sí? Entonces, bueno, primero vamos a mirar acá una cosa. Si desde este punto, miren el puntero rojo por favor, si desde este punto hasta este punto, o sea, ese lado de esa figura mide b más 2 y yo sé que de este punto hasta aquí mide b, eso quiere decir, voy a trazar una línea imaginaria acá, ahí, mírenlo, esa línea imaginaria, entonces obviamente que si de aquí hasta aquí hay b y yo sé que de este punto hasta este punto hay b más 2, eso quiere decir que este que tracé ahí, esa lineacita que tracé ahí mide 2. ¿Por qué? Porque si yo entonces tomo la medida desde acá hasta acá, que es b, de este ladito de acá, más este 2, pues me da b más 2, que sería todo el lado que coincide con este lado. Por lo tanto, ahí sería una figura. Ahora, tengo aquí 2 y tengo aquí A. Entonces yo ya puedo dividir, ahora sí dividimos la figura en dos. ¿Cómo la vamos a dividir? Miren, vamos a tomar este rectángulo y vamos a tomar este rectángulo. Miren cómo los dibujo por aparte, ¿sí? Pero ustedes saben que es tomar este rectángulo de acá coincide con este de acá y este rectángulo de acá pues sería este otro de acá. Entonces las medidas serían, por este lado tenemos b más 2, el largo de este rectángulo, ¿sí? B más 2 sería el largo de este rectángulo, este también me diría b más 2. ¿Qué nos faltaría? Este ancho, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos para hallar ese ancho? ¿Sí? Es decir, ¿cómo hacemos? Voy aquí a colorear o a subrayar de amarillo este pedazo que no conocemos, este larguito. Entonces, sencillo, miren. Desde este punto hasta este punto se mide A más 2 y yo sé que de este punto a este punto se mide A. Por lo tanto, este pedacito, ¿a qué sería igual? Miren, lo voy a escribir por debajo. Desde aquí hasta aquí en amarillo mide A más 2. Y yo sé que desde aquí hasta aquí mide A. ¿Cuánto mide este pedacito de acá? Esta X, que pongámosle como incógnita. Sencillo, pues simplemente es restarle a todo este lado que mide A más 2, restarle este pedacito que mide A y así nos da este valor, ¿cierto? O sea, a A más 2, que es lo que mide todo el lado, le resto A. Y si ustedes se dan cuenta, A menos A me da 0 y me queda 2. Conclusión que este lado mide 2. Y ahora sí, en este otro rectángulo, pues ya tengo las medidas, ¿cierto? Porque yo sé que esto mide A y por lo tanto esto también mide A y ya sé que esto mide 2. Entonces, área del rectángulo 1, ¿cómo quedaría? Largo por ancho, ¿cuál es el largo? B más 2. Y lo multiplico por el ancho que mide 2. ¿Listo? Área del rectángulo 2, simplemente es largo por ancho, o sea, largo que mide A y 2 que mide el ancho. ¿Cuánto me da esto? Entonces sería multiplicación de monomio por polinomio fácil, 2 por B, 2B, más 2 por 2, 4. Recuerden cómo se multiplica monomio por polinomio, este por este por este. Y aquí pues A por 2 simplemente me da 2A. Al sumar las dos áreas, área del rectángulo 1 más área del rectángulo 2 me da el área total. 2b más 4 que mide el primer rectángulo más 2a que mide el segundo, el área del segundo y ahí tengo el área total. Por lo tanto el área total de esa figura es igual a 2a más 2b más 4, reescribiéndola bien. Bien, entonces fíjense que ya con eso entonces también hemos ya repasado la aplicación de los productos notables y de los polinomios. Les habla su profesor Fabián Bolívar. Espero que tengan un buen fin de semana y que se pongan
las pilas a terminar la guía 3 los que faltan, por favor. Ya estamos sobre el tiempo. Muchas gracias.